en su caso, siempre desde una perspectiva progresista, ¿no? De no ver una movilización social en contra, por ejemplo, social en España, donde Marisa Paredes no participara. Hoy es un día muy triste. Hola, seguidores de Política en Primera Línea. Hoy les traemos un tema que, sin lugar a dudas, hará que se les revuelvan las entrañas. La historia de hoy es tan impactante, tan llena de indignación, que no entenderán cómo un presidente de un país puede caer tan bajo. Hablamos de Pedro Sánchez, el presidente que no dudó en ir a un funeral, pero no uno cualquiera. No, él fue al funeral de Marisa Paredes, una leyenda del cine español. Y lo que ocurrió ahí, es un claro reflejo de lo que está pasando en España. Marisa Paredes, esa actriz que marcó generaciones, fue despedida por una multitud de admiradores, amigos y colegas, en un funeral lleno de respeto y amor. Sin embargo, la llegada de Pedro Sánchez al lugar sería todo lo contrario. Como si se tratara de una gran celebridad, su coche avanzaba lentamente, acompañado de un nutrido dispositivo de seguridad, mientras la multitud aguardaba. Pero, ¿qué pasó cuando la gente vio al presidente acercarse? El ambiente que hasta ese momento había sido solemne, pasó a ser una olla a presión a punto de estallar. ¿Quién puede olvidar la cara de aquellos que, al verlo, sintieron como la ira comenzaba a hervirles por dentro? Es increíble. Un hombre que tiene la desfachatez de estar en un funeral, rodeado de personas que realmente valoran la vida y el legado de una gran artista, ¿y lo que recibe es respeto? No. Lo que recibió Pedro Sánchez fue lo que se merece, la furia del pueblo. El presidente, al bajarse del coche, no hizo más que sonreír, sin importarle en lo más mínimo el enojo que estaba provocando. Unas pocas palabras con algunos asistentes, como si estuviera en una fiesta, pero en ese instante, la multitud comenzó a reaccionar. Un par de gritos, seguido de otro más fuerte, hasta que todo se transformó en un rugido de furia. Los abucheos, como puñales lanzados con precisión, no paraban. Los gritos del fuera, vergüenza, retumbaban en el aire. ¿Y qué hacía Pedro Sánchez? Siguió caminando, impasible, como si nada pasara. Pero eso no sería lo peor. Poco después, la situación explotó de una forma que nadie esperaba. Un grupo de personas, cansadas de su hipocresía, comenzó a lanzar piedras al coche. Sí, piedras. Golpes a la carrocería, cristales quebrándose, como si la indignación de una nación, de un pueblo que lleva años soportando políticas irresponsables, se canalizara a través de esos pequeños proyectiles. No solo estaba siendo linchado con palabras, sino también con gestos de violencia, una violencia que no se originaba de un deseo de daño físico, sino de un clamor desesperado por la injusticia que él representa. ¿Y qué hacía el presidente de España? ¿Mostró algo de empatía? ¿Se disculpó por su presencia en un lugar donde no lo querían? No, no hizo nada. Lo único que hizo fue seguir su camino, con la cabeza gacha, como si ya no pudiera mirar a los ojos a quienes lo abucheaban. La indignación no venía solo de aquellos que lo veían como un intruso en un lugar que no le pertenecía. La razón de tanta rabia, de tanta furia, era más profunda. No era solo el hecho de que Pedro Sánchez estuviera allí, sonriendo como si nada pasara, mientras la multitud le escupía su desprecio. No. La verdadera razón de este linchamiento era mucho más dolorosa, mucho más grave. La gente no podía entender cómo un presidente, un hombre que ostenta el poder en España, no fue capaz de estar presente en el funeral de algo que dolía mucho más. En lugar de estar allí, mostrando solidaridad con las víctimas de la Dana, con las familias destrozadas por las inundaciones, él decidió ir a una ceremonia de la élite cultural, ajeno a la tragedia de su propio pueblo. ¿Dónde estaba Pedro Sánchez cuando las familias perdían todo? ¿Por qué no estuvo allí, al lado de los damnificados, de las víctimas de esa tragedia natural que dejó a miles de personas destrozadas? ¿Por qué no mostró la mínima preocupación, la mínima empatía? Es una vergüenza, una verdadera vergüenza. Pero lo peor de todo vino después, cuando algunos medios decidieron entrevistar a Pedro Sánchez. Lo que dijo. Increíble. Cuando le preguntaron por Marisa Paredes, no tenía ni idea de qué decir. No sabía ni una película de la actriz.
Una Buenas gran tardes. pérdida, ¿no?, para el cine español. Sí, yo creo que es una gran pérdida para el cine español, pero no solo para el cine español, sino una voz comprometida con su oficio, con el arte, con la cultura, pero también comprometida con muchísimas causas sociales. Era muy difícil no ver una movilización social en contra, por ejemplo, de la guerra en Gaza o de cualquier otra cuestión vinculada con la actualidad política y social en España donde Marisa Paredes no participara. Entonces creo que es una gran pérdida, es un día muy triste para la sociedad española en su conjunto, sin duda alguna para la cultura, para el cine español, pero no solo. Yo creo que en muchas ocasiones cuando miramos a artistas que trascienden su oficio, ya es mucho decir, pues y vemos que tienen influencia, que la gente les escucha en otro orden de cosas de la vida, de debates, de la vida pública o social o política española. Creo que eso también te da una dimensión exacta de la envergadura de la persona que ha representado durante muchos años Marisa Paredes. O sea, yo creo que realmente hoy es un día muy triste, no solamente para la cultura española, sino yo creo que para el conjunto de la sociedad española, que ha perdido una voz muy influyente y desde luego una mujer con una fuerza y un carisma absolutamente arrollador. Un ejemplo para generaciones futuras, decía también, ¿no? Sí, yo creo que siempre creo que los jóvenes son gente que mayoritariamente está comprometida con su país, con su sociedad y con el futuro, ¿no? Porque les pertenece ese futuro. Pero ver luego también a mujeres, en este caso como Marisa Paredes, que no rehuían ningún debate, que siempre participaban, que eran activas, que eran personas comprometidas. En su caso, siempre desde una perspectiva progresista, ¿no?, de la concepción de la vida y de la sociedad. Yo creo que sí, que ojalá la gente joven que no ha tenido la ocasión de poder conocer por razones generacionales a Marisa Paredes, pues puedan ahora acercarse a sus películas, a sus series, en definitiva que conozcan a la actriz y a la persona, porque realmente es una mujer que ha dejado una huella muy profunda en la sociedad española y que la vamos a echar mucho de menos, esa voz comprometida. Se queda presidente? Yo no voy a hacer justicia, yo creo que ella ha hecho muchísimas y grandes películas y no te podría decir ahora mismo una que me quedara, probablemente me quedaría con todas. Muchas gracias. Gracias. No sabía qué responder. ¿Y cómo se lo justificó? Con una sonrisa vacía y un par de palabras que no convencieron a nadie. ¿Cómo es posible que un presidente de España no pueda siquiera recordar el legado cultural de una de las más grandes actrices del cine español? ¿Cómo es posible que un hombre al que le han confiado el destino de toda una nación sea incapaz de tener la más mínima educación sobre temas culturales, sobre figuras que han marcado la historia de nuestro país? El enojo creció aún más. Pedro Sánchez no solo se estaba enfrentando al desprecio por su hipocresía, sino que también mostraba una desconexión absoluta con la realidad de los españoles. Y es que, mientras él se paseaba por funerales de la élite, miles de españoles pasaban hambre, perdían sus hogares, y sufrían de la falta de atención de un gobierno que prefiere mirar para otro lado. La indignación no paró ahí. Después de ese triste espectáculo de desconexión y desdén, Pedro Sánchez siguió con su caminar por el funeral como si nada hubiese sucedido. Los abucheos no cesaban, pero lo peor estaba por llegar. Fue en ese momento cuando, finalmente, el enfado se desbordó. No solo los gritos aumentaron de volumen, sino que una gran parte de la multitud comenzó a gritarle directamente, a exigirle explicaciones que él nunca daría. «Vas a pagar por esto». «No te queremos aquí», gritaron con todo el dolor y la rabia acumulada. Y es que, ¿cómo se puede entender que un presidente tan alejado de la realidad del pueblo, tan incapaz de empatizar con el sufrimiento de los suyos, no sea capaz de dar la cara en momentos de tragedia? ¿Cómo es posible que un hombre que se llena la boca hablando de solidaridad,
no haya estado presente cuando miles de españoles lloraban la pérdida de sus seres queridos por culpa de la Dana. Esa era la razón de tanta furia. Sánchez no había estado en los lugares de mayor dolor, no había mostrado la mínima preocupación por los afectados por las inundaciones. En cambio, se dedicaba a posar ante las cámaras en funerales de lujo, a mostrar su rostro en ceremonias que no importaban a la gente que realmente sufre. La furia llegó a tal punto que la gente, sin poder contenerse más, empezó a lanzar objetos. Botellas. Piedras. Lo que fuera a su alcance. Los vidrios del coche de Pedro Sánchez se rompieron, las ventanas estallaron en pedazos. El presidente, rodeado por su escolta, trataba de mantener la calma, pero era evidente que ya no podía escapar de la furia de un pueblo harto. En ese momento, ya no importaba que fuera el presidente, ni el protocolo, ni las leyes. Lo que importaba era que Pedro Sánchez había tocado el límite de la paciencia de los españoles. El presidente se apresuró a subirse nuevamente a su coche, con la seguridad rodeándolo y tratando de despejar el camino. Pero lo que no se podía despejar era el malestar en el aire. Un malestar que no era solo por la falta de presencia en la tragedia de la Dana, sino por la incapacidad de Sánchez de conectar con su gente. Porque, ¿de qué sirve ser presidente de España si no sabes lo que está pasando en las calles? ¿De qué sirve estar en el poder si ni siquiera entiendes el dolor de tu propia gente? La gente le gritaba, vete. Fuera de aquí, con una rabia que se podía cortar con un cuchillo. Pedro Sánchez, en ese momento, no era más que un hombre al que sus propios compatriotas repudiaban. Un hombre que representaba todo lo que está mal en este país, un hombre que prefería seguir viviendo en su burbuja de privilegios mientras el pueblo se hundía en el olvido. Pero lo más increíble de todo esto no fue solo el linchamiento verbal y físico. No. Lo peor fue su reacción después del incidente. ¿Se disculpó? ¿Mostró algo de vergüenza por la cantidad de personas que lo abuchearon? No, nada de eso. En lugar de dar la cara, Pedro Sánchez se fue corriendo, escondido en su coche blindado, como si nada hubiese pasado. La indiferencia total. Unos días después, los medios decidieron darle la oportunidad de dar su versión. Lo entrevistaron, y la entrevista se convirtió en un completo desastre. Lo que parecía un intento de justificar su presencia en el funeral de Marisa Paredes, se transformó en una humillación pública. Le preguntaron sobre la actriz, sobre su legado, sobre su vida. Y Pedro Sánchez, simplemente no sabía nada. No sabía ni una sola película en la que Marisa Paredes hubiera trabajado. No podía ni mencionar uno de sus papeles más conocidos, uno de esos papeles que marcó historia en el cine español. No podía. En ese momento, la incredulidad era absoluta. La gente no lo podía creer. Un presidente que ni siquiera sabe quiénes son los grandes referentes culturales de su propio país. Un presidente que no puede demostrar ni un mínimo de respeto hacia aquellos que han dado su vida por el arte y la cultura española. Lo que nos demuestra este episodio es algo mucho más profundo. Pedro Sánchez no solo no tiene la mínima capacidad de empatizar con su pueblo, sino que tampoco tiene ni idea de lo que realmente importa en España. Mientras él sigue ocupando su cargo, un cargo que le da poder y privilegios, el pueblo sigue sufriendo, sigue perdiendo su dignidad, su trabajo, y su confianza en sus líderes. Mientras él se pasea por funerales de figuras de la élite, el pueblo llora en silencio, luchando por sobrevivir a un sistema que parece haber olvidado sus necesidades más básicas. Este linchamiento, este rechazo masivo, es el reflejo de lo que muchos piensan de Pedro Sánchez y de su gobierno. Un gobierno que no está para servir al pueblo, sino para servir a sí mismo. Un gobierno que ha perdido toda conexión con la realidad. Y lo peor de todo es que este incidente no es aislado, es solo una muestra de la falta de liderazgo y de empatía de un presidente que, al parecer, solo está interesado en mantenerse en el poder a costa de lo que sea. Así que, como siempre, les dejamos con esta reflexión: si Pedro Sánchez no puede ni siquiera recordar el nombre de una película de Marisa Paredes, ¿cómo podemos esperar que se acuerde de los problemas reales de España? ¿Cómo podemos esperar que resuelva los verdaderos desafíos de nuestra nación si ni siquiera sabe lo que le duele a su pueblo? Esto es lo que está pasando hoy en día.
Y no podemos permitir que esto siga sucediendo. Es hora de despertar. Es hora de exigir lo que nos corresponde. Porque ya basta de tanto desdén, de tanta mentira, de tanto abandono. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos destapando la verdad. No nos olvidemos de la Dana, no nos olvidemos de lo que realmente importa.